Y pasamos ahora al capítulo 12. En este capítulo vemos que Joás reina por 40 años y hace lo recto ante los ojos de Jehová, restableció el culto divino y reparó el templo. Tenemos también en este capítulo que los sirios toman a Gat y Joás tiene que pagar a Hazael, rey de Siria, a fin de que se aleje de Jerusalén. Y finalmente Joás es muerto por una conspiración de sus siervos, y le sucede en su trono a Amasías, su hijo. En el capítulo 12 tenemos el reinado de Joás, y veremos que es Joiada quien maneja su reino. Joiada el sacerdote fue el responsable del reavivamiento espiritual. Y quisiéramos aquí pasar lista a los reyes, amigo oyente. Hubo un total de 19 reyes que reinaron sobre el reino norteño de Israel. Hubo un total de 20 reyes que reinaron sobre el reino de Judá en el sur. Entre los 19 reyes que reinaron sobre Israel, ninguno se puede llamar rey justo. En realidad, lo único que se puede decir en cuanto a ellos es que todos fueron malvados. No hubo ningún rey bueno entre todos ellos. Ahora, en el reino sureño hubo 20 reyes, y solamente a 10 de ellos se les podría considerar como buenos. 5 de estos reyes eran excepcionales. Hubo 5 períodos de reforma y reavivamiento. Toda la reforma y bendición se incubó en el nido del reavivamiento espiritual. Estos períodos breves de tregua mantuvieron ardiendo los fuegos sobre los altares, los que en otros tiempos casi se apagaron. 5 veces el reavivamiento se encendió tal como lo hace el fuego en un bosque y pasó por toda la nación. No se trataba aquí de un fuego de destrucción, sino de construcción e instrucción. Dios visitaba a su pueblo con tiempos refrescantes enviados del cielo. Hubo un retorno a la palabra de Dios. Hubo una adoración de Dios. Hubo poder y prosperidad. Amigo oyente, cuando un reavivamiento ocurre, hay nuevo gozo en la iglesia. Habrá en la iglesia un poder renovado. Habrá nuevo amor. Hoy en día faltan estas cosas en la iglesia alrededor del mundo. Lo que es importante para un reavivamiento es un retorno a la Biblia, la palabra de Dios. Este factor se ha visto detrás de todo gran reavivamiento espiritual. Personalmente creemos que nosotros podemos experimentar un gran reavivamiento en el día de hoy. Hace algunos años, el Dr. Griffith Thomas dijo: «No veo en ninguna parte de las Escrituras que un reavivamiento de la iglesia verdadera sea contrario a la voluntad de Dios». Y el Dr. James M. Gray dijo: «No recordamos nada en las epístolas que justifique la inferencia de que las experiencias de la iglesia primitiva no pueden ser repetidas en el día de hoy». Lo que necesitamos hoy, amigo oyente, es un reavivamiento. En esta porción de las Escrituras aquí, Joás empieza a portarse como hombre. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 12 del segundo libro de los Reyes. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Joás reinó hasta cuando tenía 47 años. Su madre era Sibia de Beerseba. ¿Recuerda usted cómo es que muchas veces los nombres de las madres se mencionan? Es porque ellas influyen mucho en sus hijos. Joás sin duda fue instruido por su madre en la palabra de Dios. Y amigo oyente, lo que necesitamos hoy en día no son los políticos que siempre salen con su sánalo todo, y quienes critican a todos los otros partidos y los demás políticos. Ellos creen que tienen las respuestas. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que lo que necesitamos es hombres que sean instruidos en la palabra de Dios y que conozcan a Dios. Necesitamos un avivamiento que solo nos puede venir mediante la palabra de Dios. Bien, leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 12 del segundo libro de los Reyes. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El reavivamiento no significó que todos se hubieran vuelto a Dios. Muchos todavía sacrificaban y quemaban incienso en los lugares altos. Aún entre los sacerdotes había quienes no habían sido reavivados realmente. Prosigamos ahora con los versículos 4 y 5 de este capítulo 12 del segundo libro de los Reyes. Y Joás dijo a los sacerdotes: «Todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes,
cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. El templo necesitaba algunas reparaciones. Los sacerdotes habían estado tomando el dinero que debía ser usado para reparar las grietas del templo y se lo estaban guardando. Avancemos ahora con los versículos 6 al 8. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Es lo mismo que sucede hoy en día, amigo oyente. Francamente creemos que se puede comprobar la fidelidad de los hermanos y de las iglesias según el uso o el abuso del dinero. Muchas personas en las iglesias dicen, vamos a elegir a fulano de tal para que sirva de tesorero o para que sirva en la junta directiva porque es un buen hombre de negocios. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que es mejor darse cuenta primero si este candidato es o no un hombre espiritual. Eso es lo importante. ¿Qué hicieron pues aquí para remediar esta situación? Pues prepararon un arca para el depósito del dinero a fin de que los sacerdotes no lo tocaran. Leamos el versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero, y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Creemos que esta arca fue una buena idea. La llamaron el arca de Joás. Muchas organizaciones la usan hoy para recoger dinero. Y nos preguntamos a veces si los hermanos que usan un cofre como este conocen su historia. Fue un arca puesta junto al altar para que los diáconos y los predicadores y otros falsos religiosos no pudieran tocar el dinero. Y creemos que este sistema fue siempre uno de los mejores. Así que ya sabe usted lo que es el cofre de Joás. Notemos también que el dinero siempre era contado ante testigos, quienes también tomaban parte en el control de su manejo. Leamos los versículos 10 al 16 de este capítulo 12 del segundo libro de los Reyes. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote, y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová, y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Porque lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. El dinero por el pecado, y el dinero por la culpa, no se llevaba a la casa de Jehová, porque era de los sacerdotes. En los dos siguientes versículos vemos que los tesoros del templo son usados para sobornar a Hazael, rey de Siria. Ahora es verdad que hubo un gran movimiento espiritual en esa tierra, pero hubo también maldad y la nación empezó a caer en un estado de decadencia. Leamos los versículos 17 y 18 ahora. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó. Y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. En otras palabras, Joás con dinero trató de comprar a Hazael, rey de Siria. Y este capítulo 12 del segundo libro de los Reyes concluye dándonos a conocer la muerte de Joás y el ascenso de Amasías al trono de Judá. Leamos los versículos 19 y 20 ahora. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo,
¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos, y conspiraron en conjuración, y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía él a Sila. Hablaremos más en cuanto al tema de reavivamiento, cuando estudiemos los 2 libros de Crónicas. Joás tenía solamente 47 años cuando murió. Sus siervos lo mataron y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Amasías su hijo reinó entonces en su lugar. Y el versículo 21 de este capítulo 12 del 2 libro de los Reyes dice: Pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Joás había sido un buen rey. Veremos que Amasías también fue un buen rey. Amasías fue el 9º rey de Judá. Luego, Azarías seguiría a Amasías en el trono. Lo conoceremos a él también como Osías, quien reinó durante el ministerio profético de Isaías. Fue un gran período del reino sureño de Judá, pero durante este tiempo veremos que el reino del norte es llevado a Asiria, en un largo período de cautiverio. Y bien, así concluye nuestro estudio de este capítulo 12 del 2 libro de los Reyes.